Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas los que están presentes aquí en este salón de actos de la Escuela de Práctica Jurídica y también a los colegas que están al otro lado de la pantalla a este acto de presentación de la flamante monografía elaborada por Diego Arribas, titulada La exención de dividendos y plusvalías en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de los no residentes. Yo soy el encargado de llevar el ritmo, por así decirlo, de este acto en mi condición de director de esta escuela, pero decir que para mí este acto, tenemos recurrentes actos en la escuela, es realmente especial porque tengo ocasión de participar en primera persona en un evento que para mí, lógicamente, es muy cercano porque he sido un testigo privilegiado de cómo lo que hoy tiene forma de libro, un libro que tiene por encima de 500 páginas, casi 600, pues se ha ido construyendo a lo largo de los años. El trabajo que hoy se presenta es fruto de un trabajo académico, pero un trabajo académico con un importante pozo profesional, cosa que desde luego encaja con mi forma de trabajar, con la forma de trabajar de muchos colegas de nuestro departamento de Derecho Financiero y Tributario, hoy Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario. Cuando Diego empezó la tesis éramos todavía Departamento de Derecho Financiero y Tributario y desde luego ya adelanto que es un trabajo que ha sido galardonado con la máxima distinción académica y en lo que a mí me consta ha tenido una magnífica aceptación en el público profesional. Con lo cual, ningún otro sitio mejor que esta casa para hacer la presentación de este libro. La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, que se ha visto reactivada en los últimos años, pues es el centro de formación de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y ningún otro sitio, como digo, mejor para presentar esta mezcla entre la aproximación teórica y la aproximación práctica a problemas reales, a problemas complejos. Y sin más, voy a dar la palabra al protagonista de la velada, al autor de este libro, que nos ha enunciado multitud de problemas en su trabajo, multitud de soluciones. El tiempo dirá si estaba en lo cierto en algunas de sus propuestas. El tiempo dirá si estaba en lo cierto, pero otros se equivocaron al darle solución definitiva a las cuestiones que él plantea y ojalá tengamos ocasión de vivir lo suficiente para ver la solución de muchos de estos temas. Sin más, doy la palabra a Diego y luego intervendrán el resto de colegas. Diego, cuando quieras. Gracias, José. Gracias a todos por venir presencial o online. Como igual no lo puedo hacer nunca más, no me resisto a citar a Paco Umbral. Entonces yo, como he venido aquí a hablar de mi libro, pues voy a hablar de mi libro. Pues como uno nunca sabe cuántos libros va a escribir, que es probable que solo escriba uno, pues voy a hablar un poco de mi libro. Bueno, como ha dicho José, supone la publicación de mi tesis doctoral, que bueno, en fin, conseguí defender en enero de este año, de un tema que bueno, es un poco aquí lo que nos reúne, darle vueltas porque por suerte o por desgracia es un tema al que se le puede dar bastantes vueltas y un poco viene fruto de ahí, el interés por estudiar la materia. Es una cuestión tan compleja que presenta tantas dudas, tantas cuestiones conflictivas y yo que me dedico a eso, a darle vueltas a las cosas, pues una cosa me llevó a la otra, ¿no? Es cierto que uno, una vez que ha acabado la tesis y ya está defendida y todo, pues en plan de esto, ¿por qué lo hiciste, no? ¿A quién se le ocurre qué necesidad había de hacer esto? Y es cierto, es una pregunta que yo me he hecho muchas veces también. Supongo, y la metáfora más coherente que he encontrado es la de el alpinista que se dedica a escalar montañas porque le gusta y se dedica a escalar y está todo el día escalándolas y ve allí una montaña muy bonita y muy alta y dice, ¿cómo no la voy a escalar? ¿No? Si a mí lo que me gusta es escalar montañas, necesidad ninguna, pero es que lo mío es escalar montañas. Y cuando se pone a escalarla dice, ¿en qué momento me metí a escalarla? ¿No? Pero claro, al final es lo que le gusta y la cabra tira al monte, o a la montaña en este caso, y eso es lo que ha pasado, que pues, con mucho esfuerzo, pero también con mucha ilusión, pues, conseguí defender la tesis
Y el libro es, no miento, no hay trampa ni cardón, es esencialmente la tesis. Probablemente podríamos haber hecho más modificaciones, podríamos haber hecho otras cuestiones, pero cuando uno tiene un hijo le gusta a su hijo como es, ¿verdad? No, puede haber mejores, peores, pero es lo que es. Y así es como se publica. Entonces, bueno, también quiero agradecer, en primer lugar, a José, como director de tesis, por su confianza y su apoyo, y también a Walter Fluger por la confianza también, haberme respetado ciegamente lo que a mí me apetecía, que era publicar la tesis como la defendimos en enero. Es un trabajo que seguro que es mejorable, seguro que hay cuestiones en las que tengo razón, cosas en las que no tengo razón, cosas en las que bueno, ya veremos cómo evoluciona, pero al menos sí que es un poco lo que yo tenía en mente y lo que a mí me apetecía de... Es un artículo, como dice mi mujer, me gano la vida con un artículo, es un poco un resumen un poco excesivo, pero bueno, en fondo sí es... De 6 páginas. De 6 páginas, correcto. Es un artículo particularmente extenso, pero que, insisto, da para mucho, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco el objetivo del trabajo, desmenuzarlo al máximo posible. Por un lado, fruto de la reflexión y de darle vueltas a las cosas, y por otro lado, es evidente, fruto de mi trabajo en Cuatro Casas. Esto parte de enero del 2015, cuando ya empezamos a ver todas las derivadas que podía haber asociadas a esto, y una cosa llevó a la otra, y a base de comentarlo con mis compañeros, de ver cuestiones, la realidad supera la ficción, con lo cual lo que nos hemos encontrado todos estos años en el despacho ha sido una fuente de inspiración muy importante. Entonces yo creo que se nota en el trabajo, ¿no? Como nos dijeron en el tribunal, está hecha a 2 niveles, ¿no? Voy contando la historia, hay tantos puntos en los que se puede profundizar que el trabajo acaba teniendo como unas 1.700 notas al pie, por las que ya pedí perdón en su momento y vuelvo a pedir, pero es necesario porque la materia da para tantas cuestiones, tantas dudas, tantas posibilidades de profundizar, que por eso está como escrita a 2 niveles. Entonces, un poco la idea para que tenga bien hacerse con una copia, no le asuste, ¿no? Se puede leer normal, y si a alguno le interesa algún tema particular, ahí están tratados en las notas. No querría extenderme mucho más, porque un poco también lo que nos trae aquí es pues darle más vueltas todavía al tema, para lo cual no pierdo más tiempo, y también le agradezco enormemente a Germán y a Andrés que nos acompañen hoy para tratarlo. Y simplemente, pues bueno, por terminar, el libro tiene una introducción que, como todo trabajo académico, requiere un aterrizaje conceptual, pero en el que sí que aproveché para analizar algunas cuestiones que normalmente no se plantean, interacción con la ley general tributaria, o con cuestiones más generales que creo que son necesarias también para analizar el precepto. El libro tiene 3 partes básicas: el concepto de renta apta para la exención, dividendos y plusvalías, y eso da pie también a analizar cuestiones de mucho interés actual, que ahora vamos a tratar, ¿no? Esta limitación del 5%, la incidencia de la transparencia fiscal internacional. Tiene una segunda parte vinculada a los requisitos generales, que son participación y tributación, y ¿no? Todos más o menos que nos dedicamos a esto sabemos cuáles son, pero bueno, en el manual, en el libro, se trata de profundizar al máximo sobre la cuestión, con 2 esquemas similares. Bueno, espero que permita ahondar un poco en 2 conceptos muy generales, pero que pueden generar muchas dudas. Y la tercera parte, una suerte de revisión de la incidencia del artículo en otra serie de cuestiones particulares: el régimen de reestructuraciones, el régimen de consolidación, el régimen transitorio de la deducción del texto refundido, aplicación de la exención en ciertos sectores económicos. Está esa tercera parte, lo que he llamado reglas especiales. Y ya por último, tiene un capítulo dándole la vuelta a la cuestión. Al final, cuando hablamos de la exención, hablamos de una norma que aplican las sociedades residentes en España. Pues bien, el trabajo también trata la cuestión de la exención desde el prisma inverso, ¿no? Cuando son sociedades no residentes las que obtienen dividendos y plusvalías de fuente española, y se plantea en este caso la aplicación de la exención en la fuente. Es una cuestión que también da mucho juego, que también en la
actualidad está generando bastante conflictividad y más que va a generar, recuerdo hace bastantes años, Andrés y yo, ¿cómo con la de holdings que hay, cómo puede haber tan pocos pleitos? ¿No? Pues bueno, pues digamos que lo veíamos venir y sí, al hilo durante el transcurso de la tesis se han producido bastantes pronunciamientos judiciales muy interesantes al respecto. Por último, el libro tiene, como todo trabajo académico, una reflexión y unas propuestas del eje Ferenda, que bueno, quizás algún día, aquí reconozco que no tengo ninguna esperanza que el legislador atienda a mis ideas, pero personalmente, por lo que vemos de la aplicación práctica de la norma, pues están pensadas para mejorar un poco una norma, como decía Andrés, muy larga, muy extensa, muy compleja, que cada vez se ha ido complicando más con el tiempo y que alcanza un nivel de complejidad que bueno, igual si no fuera tan complejo no tendríamos este libro, ¿no? Pero que está claro que lo es. Entonces, bueno, yo espero sobre todo que sea de utilidad, porque, insisto, es fruto de darle vueltas a un mismo tema durante muchos años. Seguro que es mejorable, eso es evidente, pero bueno, al menos es lo mejor que he sabido hacer durante estos años. Así que nada, yo creo que vamos a, bueno, después de la presentación del libro, vamos a aprovechar para tratar los temas candentes de la cuestión y sin más, bueno, le puedo dar yo paso la palabra. Antes de proceder a tratar el tema, ya que no vamos a hablar solo de un artículo, sino que vamos a hablar de dos, y eso nos va a llevar tiempo, claro, es que con un artículo hay que escribir 600 páginas, con dos la cosa puede que se alargue. Quería leer unas palabras que me ha remitido Joaquín Welling esta mañana, que era quien realmente iba a guiar este acto, pero razones que él justifica pues le han impedido estar con nosotros. Querido Diego, espero que sepas disculpar mi ausencia en esta reunión, que no debería haberme perdido, pero sus satánicas majestades, que actúan hoy en Madrid, y mi particular ángel guardián, se han confabulado para impedir mi asistencia. El sentimiento de falta es quizá más intenso porque este acto no es solo un merecido homenaje por la enorme contribución que con tu tesis doctoral has realizado a la ciencia del derecho tributario, sino porque tiene también ciertos aires de despedida. Y si se trata de un adiós o de un hasta pronto, me hubiese gustado decirte que en el haber de los 4 años transcurridos desde que me incorporé a Cuatro Casas, destaca sobremanera un asiento, el que refleja la pasión por el derecho y por la vida de un chico espigado, de bonomía contrastada, cuya inquietud intelectual no tiene límites. Cuando te miro, creo adivinar los trazos del carácter inquieto que en su día me impulsó a no detenerme y que me ha permitido, ya en el ocaso, compartir afanes y preocupaciones con profesionales de los que, pudiendo ser mis hijos, mucho he aprendido y que, como mis hijos, me han mostrado en ocasiones el camino. Muchas gracias. See you soon, Joaquín Welling, 1 de junio. Muy bien, pues si me permites que siga haciendo de maestro de ceremonias, aunque voy a intervenir yo también, le voy a dar la palabra a Andrés Sánchez porque quiero destacar en este momento que Andrés, con el que llevamos colaborando muchos años en la Universidad Complutense, fue la persona que nos presentó a Diego Arribas. Yo creo que Andrés tiene mucha culpa, no sé hasta qué punto eso es punible o no, desde una perspectiva de despacho, ¿no? Pero tiene mucha culpa en que Diego al final se haya involucrado en un proyecto como es la elaboración de esta tesis doctoral y como toda actividad cuasi antijurídica tiene su castigo, Andrés, esa es la razón y otras muchas por la que estás aquí. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a la que es también tu casa. Soy incapaz de hablar después de tanta invocación satánica. Me ha sonado a una especie de ritual esto de la invocación a Joaquín Welling. Yo me persono y aquí estoy. Tengo que decir que efectivamente cuando el flechazo que surgió entre vosotros, además lo hicisteis a mis espaldas. O sea, yo me llevé a Diego a dar una clase y de pronto me enteré que os enamorasteis, lo cual fue extremadamente bonito. Pero vamos, me alegro de ser matchmaker. Yo tengo a gala que he creado varias parejas que se han casado y de momento siguen vigentes, o sea que una más de otra índole, pero ahí está. Bueno, lo primero, Diego, enhorabuena por tu excelente trabajo, lleno de pies de página, por eso solo son 600 páginas, como ya hemos comentado alguna vez. Yo odio los pies de página en general, pero generalmente los elimino de mis informes, pero esto es lo que hay. Por otra parte, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí y bueno,
dicho esto, pues haré mi pequeña contribución al debate que vamos a tener, ¿no? Y me gustaría hacerlo en relación, pues, con los avatares del sistema de eliminación de la doble imposición sobre dividendos y ganancias que ha tenido el precepto durante la historia, que los ha tenido, con lo cual hablamos de un artículo, pero ahora vamos a hablar en la profundidad de la historia. Y lo cierto es que el sistema de exención sobre dividendos y ganancias apareció de una manera humilde y breve en la Ley 43/1995, vinculada a un vehículo especial del que hemos hablado, de las holdings. La Ley 43/1995 del impuesto sobre sociedades, pues reformó el impuesto y en general mantenía el sistema de crédito fiscal. Sin embargo, en el régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros que creaba en ese momento, aparecía el sistema de exención para un tipo de entidad que en aquel momento había que autorizarla a petición del sujeto pasivo, tenía el objeto social restringido, solo podía dedicarse básicamente a la tenencia y gestión de valores y estaba absolutamente aislada del sistema. No podía combinarse el régimen de TVE con ningún otro régimen fiscal, particularmente el de consolidación, que luego que luego se eliminó con posterioridad. Pues bien, curiosamente aparece vinculado a un vehículo del que volveremos a hablar al final. Con lo cual, en aquel momento el sistema de exención se presentaba claramente como un privilegio, en un régimen muy controlado y cuyas derivadas estaban muy controladas. Sin embargo, en aquel entonces, en la segunda mitad de los 90, el mantra general era el fomento de la internacionalización de la economía española. Y la Ley 43/95 la aprobó el PSOE, pero enseguida vino el gobierno del PP en el 96, el primer gobierno de Aznar. Curiosamente, los sistemas de eliminación de la doble imposición tenían un color político. El PSOE defendía el crédito fiscal y el PP el sistema de exención. Fruto de la llegada del PP y su primer paquete de medidas urgentes, apareció un precepto quizá hoy muy olvidado, el 30 bis. El 30 bis, que apareció en el año 1996, ya establecía un sistema de exención con unos caracteres mucho más corto de lo que está todo en la actualidad, pero establecía un sistema de exención con unos parámetros que ya empezamos a conocer o estamos muy familiarizados a lo largo de los años. Pues bien, el artículo 30 bis estuvo vigente hasta el año 2000, donde ya sin tapujos apareció el 20 bis. El 20 bis ya era un precepto muy en la línea que hemos conocido en toda la primera década del siglo XXI, que se renumeró en el famoso artículo 21 con el texto refundido de 2004. En paralelo, además, el régimen de TVE en el año 2000 se deslindó del sistema fiscal y el régimen de TVE ya era compatible con otro tipo de actividades y además podía integrarse en un sistema, en una consolidación fiscal. Con esto, ¿qué teníamos entonces? Teníamos un sistema que básicamente pretendía fomentar la internacionalización de la empresa española y probablemente lo consiguió. Lo consiguió porque era un sistema absolutamente asimétrico. Teníamos rentas exentas, dividendos y ganancias, pero plena deducibilidad de los gastos conexos con esas rentas, con plena deducibilidad de los deterioros de las participaciones que podían tener lugar en relación con cuyos dividendos al final y ganancias podían estar exentos, y además en el año 2000 con la aprobación de la deducción del Fondo de Comercio Financiero. Era un paquete extremadamente potente que consiguió pues, las adquisiciones por parte de Iberdrola, de Scottish Power, de Telefónica O2 y todo un sistema que desde luego estaba muy subvencionado porque, tengas en cuenta, si teníamos éxito, teníamos exención de la parte positiva y desde luego deducción de los gastos conexos, y además de esto tendríamos la deducción de la pérdida en caso de que aquello no saliera bien. En aquel entonces ya hubo alguna pregunta de algún diputado en el Parlamento Europeo diciendo ¿qué es esto? Y se pasó miedo. Pero el sistema sobrevivió en su asimetría durante toda aquella primera década del siglo XXI. Y fueron razones de política económica las que han hecho que se revierta. Y de hecho, la primera reversión fue en el año 2013 cuando, por razones básicamente recaudatorias, se denegó la deducción de los deterioros de cartera.
La deducción de los deterioros de cartera era algo que solo, como tantas otras cosas en la vida, se echa de menos cuando se deja de tener, porque generaba una cuasi consolidación. Cuando hemos tenido reuniones con abogados extranjeros, pues siempre decíamos a nosotros la consolidación internacional, bueno, nos puede apetecer, pero es que con esto podemos traernos las pérdidas del extranjero con relativa facilidad. Era un sistema realmente en su asimetría muy, muy beneficioso para el contribuyente y que realmente pues yo creo que tuvo gran papel. Querré oíros al respecto en cuanto a el éxito de la empresa española en su internacionalización. Claro, en el año 2013 no estábamos en eso, ya nos habíamos internacionalizado todo lo que había que internacionalizarse. De hecho, vengo de una reunión con abogados brasileños que hablaban que en aquella primera década del siglo XXI la gente iba allí sin saber a qué iba. O sea, todo el mundo en España pensaba que había que internacionalizarse y el que no se internacionalizase parece que algo le faltaba. Ahora no, en el año 2013, cuando empiezan los recortes, ya todos sabíamos, España tiene una situación económica completamente distinta y lo que tenemos era una crisis de recaudación que había que solucionar. Y empezó a recortarse el sistema, curiosamente, sobre la base de razones técnicas. Y tanto el recorte de la deducción de los deterioros en el año 2013 como la eliminación de la deducción de las pérdidas por transmisiones de acciones cuya renta positiva hubiera quedado exenta, que tuvo lugar en el 16, con efectos a partir de enero del 17, ambas se justificaban en que, hombre, por fin vamos a tener un genuino sistema de exención. Entonces es curioso la mezcla, y aquí está una doble naturaleza que tiene el precepto. Tiene una naturaleza, de alguna manera, de incentivo fiscal, porque todos sabemos que el sistema de exención lo que hace es preservar cualquier ahorro fiscal que se consiga en el país donde opero, se preserva cuando viene el dividendo porque el dividendo no tributa. Entonces, el sistema se consigue una auténtica exención, un sistema que consolida los ahorros fiscales que he obtenido en los países donde invierto. Y en esta línea, sí, me parece interesante decir que está el tercer recorte, que lo tenemos muy fresco, el de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que le refleja la necesaria no deducibilidad de determinados gastos de gestión conexos con las participaciones, siguiendo un sistema inspirado en la Directiva Matriz Filial, como todos sabemos, a tanto alzado. 5% del importe del dividendo de la ganancia no está exento para corregir el efecto posible de la deducción de los gastos conexos. Entonces vemos una línea que si la trazamos en largo, pues parece que tiene un cierto sentido. Y yo creo que los tres tienen, porque curiosamente la Ley de Presupuestos del 21 dice exactamente lo mismo, es que me deja la directiva, es que esto lo puedo hacer y lo tengo que hacer. Bien, volviendo un poco para atrás, hay un evento que no puedo ignorar, es con la ley del impuesto sobre sociedades del año 14, se extiende el sistema de exención a las participaciones nacionales. Por lo cual, tenemos el sistema de exención generalizado, el sistema de crédito fiscal ha muerto como regla general al tenerlo tanto en el ámbito nacional como internacional. Curiosamente, esto también responde a una tendencia mucho mayor que la propia española, que es, bueno, en la década 2010-2020 hemos asistido a cómo dos países absolutamente con un peso tremendo como es en el Reino Unido y Estados Unidos se han apuntado al sistema de exención sobre dividendos y el Reino Unido además en ganancias. Entonces, ahora mismo, a fecha de hoy, curiosamente, los únicos dos países de un entorno OCDE, de un entorno selecto que tienen crédito fiscal son México y Corea del Sur. El resto de países tenemos sistemas de exención solo para dividendos o para dividendos y ganancias. Bien, simplemente querría acabar esta semblanza volviendo a nuestras holdings. Curiosamente, en un entorno de tremenda consolidación del sistema de exención, que es lo que caracteriza a una sociedad holding, a una sociedad de tenencia de valores, las holding se nos desencajan. Por un lado viene la directiva antiabuso, ATAD, y dice que dividendos y ganancias sin paliativos son rentas pasivas. Por otro lado, cuando define lo que es una actividad fabril y desde luego no tiene nada que ver y se nos queda muy lejos
una actividad como es la de tenencia y gestión de valores. Es decir, las pone mucho más, siempre es en el momento que parece, Diego, ¿no?, que se materializan esas cosas que decíamos, y esta gente no sospecha de esto, sí, sospechan un montón. Y ahora alguien que ha podido escribir en un boletín oficial, dice, pues ahora os vais a enterar. Y de hecho, nos quedan cosas por ver. Y de hecho tenemos la propuesta de directiva antisociedades fantasma, en donde las holding se nos quedan en principio bastante bien retratadas. Con lo cual, la verdad es que es muy curioso. Exención nos gusta, pero la materialización genuina de la exención tiene una serie de peligros en las holding de, bueno, ¿y esto dónde lo metemos en el sistema, ¿no? Y hasta ahí puedo leer, así que espero, José Manuel, creo que te toca. Quería por hacer un par de comentarios, que te agradezco mucho la visión histórica, porque aparte en Cuatro Casas siempre eres nuestra fuente de sabiduría histórica. Es la edad, la norma, ahora digo, pues me cuadra. Yo tenía pelo cuando esto empezó. Me cuadra totalmente que Andrés haga una introducción histórica hoy, pero yo sí que, y esto lo desconocía y lo he aprendido al hilo de meterme tanto en esto, en ver cómo desde el año 82 España tenía ya un sistema no de exención técnicamente, pero en la práctica sí que operaba como tal, porque neutralizaba totalmente el dividendo en la base imponible del socio. O cómo me ha tocado descubrir que en el año 90 el Tribunal Supremo derogó, porque era una norma reglamentaria contraria a la norma con rango legal, una precisión que abordaba el impacto de los gastos en el ámbito de la deducción por doble imposición de dividendos. Es decir, que son todo cosas que uno, pues, ¿no?, pues sobre la marcha, ¿no?, y te pones a pensar, ostras, en el año 90 el Supremo ya analizó cómo impactan los gastos en la corrección de la doble imposición, que es justo, ¿no?, lo que tenemos encima de la mesa. Yo ciertamente no he hecho un análisis histórico de 100 páginas sobre el tema, pero sí que invito a que le apetezca leer en el libro. Sí que me costó lo mío, pero conseguí tener acceso a toda la documentación del proceso de infracción que inició la Comisión Europea contra España, que es el origen de la modificación del artículo 21 en la redacción original, y está, bueno, resumido lógicamente, pero sí que es, bueno, información entre comillas que no suele encontrarse y que a mí me gustó, y es muy útil y es muy gráfico y es muy interesante ver esas conversaciones que hubo entre la Comisión Europea y el Reino de España, que explican muchas de las cosas que tenemos ahora y otras que no tenemos, o incluso explica el por qué la ley se publicó el 27 de noviembre. Es algo que me voy a dejar ahí para el lector. No, simplemente quería hacer un apunte, bueno, agradecerle a Andrés, que creo que la visión histórica es un tema importante en esta materia, por mucho, ¿no?, que luego discutamos que si el 5% son gastos en norma técnica o en los grupos, o eso lo hablamos ahora, pero sí que me ha gustado ver que, ¿no?, esta evolución histórica es importante en el tema. Y hablando de historia, ¿recuperas tu tesis doctoral o cómo hacemos? Muy bien, pues nada, Andrés se las ha dado de persona mayor, pero yo decir que a mí me ha impresionado poco lo que ha contado desde el punto de vista histórico, porque yo, que tampoco soy tan mayor, ¿no? He vivido también casi en primera persona toda esa evolución normativa, ¿no? Bromas aparte. Bueno, lo que es evidente es que el título de la sesión de hoy, ¿no?, exención y transparencia fiscal internacional, la supuesta compatibilidad de normas incompatibles, para alguien como yo, que hizo su tesis en la norma de transparencia fiscal internacional en el año 2003, es evocador, porque en aquel momento, cuando analizábamos la transparencia fiscal internacional era y se configuraba la otra cara, ¿no?, del régimen de exención. Eran dos normas claramente incompatibles y la exención actuaba, ¿no?, como contraposición al régimen de transparencia fiscal internacional. Yo recuerdo cuando se aprobó la vigente ley de impuestos de sociedades, la ley 27/2014, que durante un tiempo, pues mucha gente y muy experta estuvo descolocada respecto, recuerdo haber tenido una conversación con Andrés en aquel momento, respecto a qué decía la ley de impuestos de sociedades en relación a la exención, porque había gente muy respetada, con un alto conocimiento del impuesto de sociedades, que planteaba que el 21 imperaba sobre el régimen de transparencia fiscal internacional y yo en aquel momento lo que decía, oye, no nos olvidemos de que el 100 es una norma especial
y por mucho que el 21 esté configurado en estos términos, tenemos una norma de transparencia fiscal internacional que hay que tener muy en cuenta como a cara B, ¿no?, del régimen de exención. Es decir, que los problemas no son de ahora, de la reciente actuación del legislador con la Ley de Presupuestos Generales del Estado y también con la Ley de Prevención del Fraude, sino que ya con la configuración de la Ley sobre Sociedades, donde estuvieron a punto de anticiparse cambios, ¿no?, que ahora se han materializado, hasta donde yo recuerdo, y Andrés, creo que participasteis desde el despacho en este tipo de cuestiones, ¿no?, para mantener el ahora eliminado 100.4, ¿no?, pues ya se planteaban este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, lo que parece incuestionable es que, como consecuencia de las recientes modificaciones, o no tan recientes modificaciones normativas, el régimen de transparencia fiscal internacional cobra un protagonismo exacerbado, ¿no?, en lo que es la planificación fiscal internacional, porque hay un montón de dudas, que seguro que Germán tiene muchas más que yo, porque las vivirá en primera persona encima de la mesa. La primera está relacionada, y lo ha anticipado Andrés, ¿qué sucede, ¿no?, con esas participadas, ¿no?, que disfrutan de un régimen de exención? Ese es el principal problema, porque una vez que se elimina el régimen de exención en las operaciones domésticas, en operaciones interiores, y se pasa a tributar al tipo del 1,25 como consecuencia de esa limitación de la exención al 95%, inevitablemente surge la duda de si hay obligación de imputar los rendimientos de una entidad holding que no cuente con medios suficientes, habida cuenta de aquí en España, si tributaría, ¿no? Yo lo primero que quiero decir es que la primera cuestión que hay que plantearse aquí, no soluciona todos los problemas, es qué significa un impuesto de naturaleza idéntico, análoga al impuesto sobre sociedades a la hora de calcular lo que está soportando la holding en el extranjero. Es decir, habría que plantearse impuestos que se puedan haber soportado como consecuencia de la distribución del dividendo aquí en España, si entran en juego o no. Habrá que plantear si la posición de la administración tributaria es negativa en este sentido, qué es lo que sucede con otros impuestos que se puedan haber soportado por arriba, si eso tiene alguna incidencia de cara a computar esto, ¿no? Esto es un problema que tenemos que ver qué es lo que se plantea en la práctica, porque lo evidente es que realmente no hay una finalidad elusiva, ¿no?, en la configuración de esas sociedades, que realmente hay una tributación aparejada por arriba. Y por otra parte, quiero poner de manifiesto que la opción que se ha tomado por el legislador aquí en España, y esto es importante destacarlo, no es la única que le daba la directiva al legislador. Es decir, la eliminación del 100.4, que a juicio de algunos autores y de la propia administración, lógicamente, es consecuencia de la transposición de la directiva ATAD, yo soy de los que piensa que esa obligación no existe, porque la directiva le da dos alternativas al legislador español a la hora de transponer la norma de transparencia fiscal internacional. Ergo, el legislador no está obligado a eliminar el 104 por razones de sustancia, es decir, el legislador ha cumplido estableciendo una relación de rentas imputables y puede establecer un criterio basado en la sustancia, pero habiendo cumplido el criterio anterior, yo creo que no se le podría imputar que está vulnerando la directiva. Es decir, que nuestro legislador podría ser mucho más apegado a lo que ha sucedido con carácter previo. Desde mi punto de vista, creo que es defendible que incorporar un 100.4 no implicaría una vulneración de la directiva. Y por otra parte, quiero hacer una breve referencia, no me quiero extender, porque aquí hay profesionales que están mucho más en el día a día que yo con este tipo de cuestiones, que a mí, desde luego, como estudioso, también práctico de la transparencia fiscal internacional, no deja de sorprenderme esta minoración de la corrección de la doble imposición internacional que se recoge en los apartados 9º y 10º del artículo 100, porque la situación no es comparable, como es evidente, con una situación de distribución de dividendos interna, donde opera la exención, o puede operar una exención por arriba. A mi modo de ver, en este caso, lo que hay que plantearse es si la medida que plantea el legislador español, lo que es una norma antiabuso de corrección de la imposición, va más allá de lo necesario en una norma antiabuso, porque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia dice claramente que las normas antiabuso no pueden ir más allá de lo necesario para reaccionar contra la elusión. ¿Realmente estamos ante una norma que iguala las situaciones internas y las situaciones internacionales? Yo creo que no es el caso. La medida tiene carácter estrictamente recaudatorio, y desde la perspectiva en que la medida tiene carácter estrictamente recaudatorio y no busca realmente equiparar una situación internacional con una situación interna, porque evidentemente el caso no es el mismo porque ha habido una imputación previa del rendimiento,
a mi modo de ver, se está incurriendo en una vulneración de esa jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo vinculada con el principio de proporcionalidad. Es decir, lo que estoy defendiendo aquí es que esa equiparación de la situación doméstica a la situación interna no es posible en este caso porque implica una vulneración de la directiva en la medida que debe ser leída o en los términos en que debe ser leída a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y poco más. Me queda muy claro que los pleitos a partir de este momento se suscitarán, que la inseguridad jurídica, desde luego, está servida en este tipo de situaciones, y no lo que quiero decir es que aquí en la Complutense, en esta casa de estudios, pues estaremos desde luego abiertos a discutir con ustedes, con vosotros, todo lo que sea necesario para, desde luego, encontrar cuál es la posición justa en este tipo de supuestos que por mi parte ya he anticipado. Muchas gracias. Gracias, José. Yo creo que la reflexión que haces sobre la comparativa, ¿no?, de cómo queda una estructura holding doméstica frente a una estructura holding internacional es dudosa en un escenario de dividendos y efectivamente, ¿no?, este artículo 110 permite sufrir un único 5% en vez de 2 o quizás ninguno, eso es otro tema, pero lo que sí que es evidente es que una estructura holding internacional el día del momento de la venta está sometida a este 21.5 que tantos quebraderos de cabeza nos da. O sea, si yo tengo una holding extranjera que por este efecto puramente técnico un 5% está imputando dividendos y plusvalías, de manera que yo tengo ahí un 5%, el mismo que tendría si esa holding fuera española, bien, pero el día que se me ocurra venderla, yo sé que la holding española voy a poder venderla, se supone que sin problemas, pero como venda la holding extranjera no tengo ningún mecanismo para la corrección de la doble imposición económica, lo cual es, como tú decías, un ejemplo claro de que esa limitación, y no lo vamos a ver todavía porque el 21.5 opera por periodos impositivos y todavía no ha desplegado estos efectos, pero probablemente dentro, si esto sigue así de unos años, será muy diferente la transmisión en escenario doméstico que en escenario transfronterizo. Está generando la TFI, es un régimen discriminatorio per se, eso todos lo sabemos, ¿no? Pero alcanzando unos puntos, como tú dices, que parecen bastante desproporcionados. Nada, dejamos a Germán que nos cuente su experiencia. Yo, lo primero, daros las gracias a la escuela, a Diego, por la invitación. La verdad que es un lujo, un placer y un honor estar esta tarde aquí con vosotros y poder compartir este momento y el seminario. Y a ti, Diego, darte la enhorabuena por la tesis, que es un libro excelente, yo creo que de referencia para todos los que nos dedicamos a la fiscalía internacional. Sin duda, yo, vamos, las notas a pie de página las he agradecido porque he ido más rápido para leerme el libro, porque me podía ahorrar algunas notas. Gracias. Por eso hay que quitarlas. Y la verdad es que, vamos, las cosas que he leído me han gustado, me han parecido que concluías, que es una referencia, que va a ser un libro de consulta. Lo único que te pediría de aquí en adelante es que lo actualizaras porque va a ser necesario. Una edición al año o dos como poco, porque ya viendo la sentencia Schneider o alguna sentencia que ha salido, ya estamos requiriendo una actualización del libro. Yo creo que, sinceramente, creo que es una obra excelente y que va a ser una obra de referencia, vamos, de consulta en despachos y en despachos de empresas, en asesores internos y demás. Enhorabuena, de verdad. Escuchando, me habéis pisado muchas de las cosas que iba a decir, pero aún así traigo alguna cosa más. La verdad que cuando Andrés comentaba el potente paquete histórico de acompañamiento a la empresa, a la internacionalización de la empresa, sentía una gran añoranza, me acordaba de deducción por actividades exportadoras, fondo de comercio, exención, cantidad de normas que nos daban un juego impresionante y a dónde hemos ido a parar. Madre de Dios. O sea, estamos en una situación realmente mucho más compleja y complicada y de mucha mayor seguridad jurídica, porque cuando escuchaba a José que decía que la directiva daba más opciones al legislador español para la implementación de la transparencia fiscal y que ha elegido una, yo creo que ha elegido la peor, o probablemente una que no le estaba dando, porque sigo pensando que probablemente la implementación de la transparencia fiscal, o al menos la interpretación que está haciendo o que están haciendo algunas, que se está haciendo desde la administración, puede ser contrario al derecho comunitario, incluso contrario a la directiva. A mí me parece que el juego del artículo 100 con el artículo 21 y las modificaciones del artículo 21
nos están llevando a una situación de inseguridad jurídica relevante, o sea, y bastante manifiesta respecto de holdings Unión Europea, sobre todo holdings que son residentes en la Unión Europea, creo, y holdings con sustancia, motivación económica, en fin, que no estoy hablando de estructuras artificiosas, sino estructuras que realmente tienen una sustancia y una motivación económica detrás. Creo que hubiera sido muy deseable que con todo el tiempo que ha habido para pues la tramitación parlamentaria duró mucho tiempo, desconocíamos desde hace mucho tiempo el borrador, hubo un dictamen del Consejo de Estado, hubiera sido muy deseable que hubieran introducido, como recomendaba el dictamen del Consejo de Estado, un puerto seguro para los dividendos sobre la base de lo que ya había, es decir, que cuando se cumplieran los requisitos del artículo 21, en la holding extranjera respecto a las participadas, pues quedara fuera de la transparencia fiscal internacional. Se sugirió desde muchos foros, el dictamen del Consejo de Estado lo menciona y dice que no es contrario a la directiva, sino que incluso puede acompañar a lo que dice la directiva y lo que se ha hecho en otras jurisdicciones, pero no se llegó a implementar así, y la manera de la que se ha traspuesto y en la que se ha aprobado la normativa de transparencia fiscal, pues nos deja en una situación que lo que podemos esperar a futuro es una enorme litigiosidad en instancias nacionales, pero también en instancias probablemente comunitarias. Yo había traído pues 5 puntos para abrir debate, como si dijéramos, o sea, 5 cuestiones que me parecían que en relación con el 21 y la transparencia fiscal, pues podían, o a mí me han generado dudas. El primero es el del concepto de actividad económica respecto de una entidad holding. Por las interpretaciones que está haciendo la Administración, por las consultas que hay de la Administración y por la redacción del 115, parece que una holding se considera que no realiza actividad económica y, por tanto, cualquier holding que esté en el ámbito de la Unión Europea, por supuesto, si está fuera, la doy ya por perdida automáticamente, pero que esté dentro de la Unión Europea, parecería que automáticamente es una entidad que incurre en transparencia fiscal internacional, en la medida que no se entiende que la actividad holding no es una actividad económica. A ver, parece que eso es contrario a la jurisprudencia o en mi opinión es contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, porque lo que debería haber dicho la norma o haber atendido la norma es a si realmente la estructura por la que se establece la holding es una estructura fraudulenta, artificiosa, sin sustancia, sin motivación económica, no simplemente al hecho de ser una actividad económica. Pero es que además la mención a que la actividad holding o una holding no realiza actividad económica está, desde mi punto de vista, puesta en duda incluso dentro del derecho interno del derecho español. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional, sé que hay otras, pero hay una sentencia de la Audiencia Nacional que es la de Qatar, que establece que las holding, hablando de una holding luxemburguesa, puede realizar una actividad económica y realiza una actividad económica de gestión de participadas. A mí me parece que haber abierto el melón de la actividad económica y la transparencia fiscal automática de estas entidades, lo que convierte a una norma. Tú hiciste tu tesis, José, sobre esto, pero yo entiendo que es una norma antiabuso. Si tú haces una norma que automáticamente las entidades holding de Unión Europea tengan sustancia, motivación económica, se supone que no realizan una actividad económica, automáticamente creo que estás dejando de convertir a la norma, al artículo 100 en una norma antiabuso y lo estás convirtiendo en una norma de aplicación automática del artículo 21 del 1 o del 1.25, la tributación del 5%. Una norma que no le veo el sentido. El conflicto está abierto, la disputa está abierta y probablemente no sé si llegaremos a una solución, que por supuesto se intentará siempre, que yo creo que se pueden plantear soluciones vía consultas o vía otras cuestiones, pero la disputa ya está encima de la mesa y probablemente el conflicto, no sé si se resolverá en tribunales o no, pero está ahí. El segundo punto que quería poner encima de la mesa es el relativo al test de tributación, que lo comentaba y lo mencionaba de pasada José al mencionar la comparación de la tributación del 5% de los dividendos respecto a la holding extranjera que tributa, que tiene participation exemption completa al 100%, pues automáticamente la tributación es inferior al 75% de la que hubiera correspondido en España. Aquí se abren diferentes dudas. Se dice que la norma del artículo 21 es una norma que no es una limitación de la exención, que la exención es plena y que lo que ocurre es que es el gasto, la estimación de gasto no deducible, los gastos de gestión. Entonces, hay jurisdicciones en Europa, no sé si son Italia y Francia, me parece, Holanda, pero hay algunas jurisdicciones que Italia me parece que es la jurisdicción que lo que ha establecido
es que la exención del 95% se debe equiparar a la exención plena y, por tanto, nunca interpretar que tenemos que pasar por ahí por el test de tributación para hacer la transparencia fiscal. Nos surgen dudas en relación con el test de tributación respecto de los convenios de doble imposición. Cuando yo tengo una holding europea que tiene una participada que tiene convenio de doble imposición, tanto con España con esa jurisdicción, y establece la exención del convenio, entiendo que ahí la tributación debe ser la misma, porque asumo que se aplica la exención del convenio sobre el artículo 21. Parece que tampoco la Administración va a estar de acuerdo en este punto, o eso es lo que dicen, no sé cómo será, porque van a interpretar que en ese caso sí van a interpretar que el gasto no es deducible, que es un gasto no deducible y no se trata de una limitación a la exención. Entonces, hay mucho debate sin resolver y mucha polémica abierta. El test de tributación creo que está claro y que va a plantear muchas dudas. Luego está la del 21.5, tenía apuntada aquí, que me encanta cómo la resuelves en el libro o lo que dices. O sea, que yo creo que tiene todo el sentido del mundo. A ver, yo creo que es que se han olvidado de cambiar el 21.5. Que el 21.5 está pensado teniendo el puerto seguro de la transparencia fiscal internacional para el 5% y el año, cumplir los requisitos del 21. Entonces, es que estamos en una situación de una técnica legislativa que igual no es la más deseable para tener un entorno seguro para las multinacionales y para las empresas. Será un despiste, pero no, aquí sí que hemos oído a la Administración o algunos representantes de la Administración decir que claramente el 21.5 probablemente merecería un cambio en estas circunstancias y con la literalidad actual no parece que sea lo más razonable el aplicar a la venta la tributación del 25% sobre la plusvalía. Ya no estamos hablando aquí del 5%, que estamos hablando del 25%. Y luego, para cerrar, tampoco tres temas más que traer. Uno, la sentencia Snyder, solo quería mencionarla, es de 12 de mayo. Yo creo que con la sentencia de Snyder no va tanto en relación con la transparencia fiscal internacional, pero mi interpretación es que no puedes gravar en la misma sociedad más allá, lo que dice, y conforme a la directiva matriz filial, porque resuelve sobre la directiva matriz filial, no podríamos gravar más de ese 5% de los dividendos. Si tú estás aplicando transparencia fiscal en la sociedad y luego le llegan los dividendos, integras un 5%, tributas el 1,25 y luego cuando le llegan los dividendos a la holding sobre la que has transparentado vuelves a tributar, lógicamente estás cayendo de lleno en la sentencia Snyder. Luego, creo que en ese caso también cualquier holding Unión Europea no debería transparentarse o al menos no debería luego volver a tributar cuando se distribuye el dividendo a la holding. Y dos temas de interrelación de la transparencia fiscal, de dudas, uno que ya ha salido y otro que son dudas personales. Una, la interacción de la transparencia fiscal internacional con el PILAR 2 y con las reglas GLOBE. No sé, tengo la duda ahí. Entiendo que la transparencia fiscal internacional va a aplicar siempre por encima de las reglas GLOBE y de las reglas del PILAR 2 y del top-up tax. Lo que no sé es si esto va a llevar a que los estados refuercen la normativa de transparencia fiscal internacional. Además, las reglas GLOBE no aplican sobre dividendos. Luego, no sé cómo va a jugar. O sea, yo creo que ahí hay una interrelación que hay que resolver y no veo que se estén planteando cuestiones para resolver. Y la siguiente, que me encanta que la hayas mencionado, es la de la TAT 3. O sea, la de la TAT 3, yo fíjate que la TAT 3 no va a salir, porque si saliera nos daría un puerto seguro, en muchos casos, para la transparencia fiscal internacional. O igual sale, no lo sé, ya me diréis. Yo dejo ahí el debate abierto y ahora, si queréis, comentamos. ¿Cómo queréis que hagamos esto? Lo bueno es que esto es mesa redonda y el ponente aquí, el maestro de ceremonias, manda. Pues yo os diría, si tenéis necesidad imperiosa de contestar alguna de las preguntas. Yo sí. Todos, Andrés también las tiene, ¿no? ¿verdad? Pues vamos a seguir por el orden. Contestar o comentar, Andrés, ¿no? Apoyar. Yo te contesto a la primera. No, bueno, es que es llamativo, ¿no? Yo no tengo tan claro, pero en presencia de José Almudí me da reparo extenderme mucho sobre esto, pero claro, la transparencia fiscal internacional está muy bien, tendrá la finalidad que tenga, pero es una norma que curiosamente en la reforma reciente ha prescindido en el apartado 15 de los motivos. Por razones de derecho comunitario, pero la transparencia fiscal internacional objetiviza el fraude, el abuso, y sigue el principio del fuera de banda. A mí me da igual, si sale el balón es para el otro, que te ha rebotado, ya lo siento,
Entonces, en eso lo que pasa es que el legislador comunitario ha utilizado mal el botón nuclear, porque es un botón nuclear. O sea, la transparencia fiscal internacional es tremendamente invasiva. Entonces, como nos hemos venido arriba, pues es lo que hay. Entonces, a mí, argumentar en finalidad en una norma que precisamente busca prescindir de los fines, me cuesta muchísimo, más allá de convencer al legislador. O sea, ¿por qué? ¿Qué es eso? O sea, que no tire usted la bomba, por Dios. Pero una vez tirada, es que no iba ahí. No, ya lo siento, ha caído aquí y explota. Entonces, yo creo que en evolución, en todo, los motivos, desgraciadamente, no importan. Y como no importan, pues nos lleva al caos que tenemos, digamos. Quizá el caos no es la mejor palabra, pero un poco a la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo narices hacemos eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues no lo sé. Cedo la siguiente para no responder a todas. Vale, gracias, Andrés. Yo le agradezco enormemente a Germán que ha venido con X tema, porque, bueno, yo soy también así, creo que en el libro suena tampoco a veces también muy martillo pilón, una cosa detrás de otra, va. Y yo voy a entrar al trapo de todo, pero rápido y conciso. En concepto de actividad económica, y lo hablábamos el otro día en otro foro, ocurre una cosa, que es que el artículo 5 utiliza esas palabras y el artículo 115 también, pero yo estoy convencido que son dos cosas radicalmente diferentes. Y por muchos motivos, pero todos sustentados al final del derecho comunitario. Comentaba antes uno de los procedimientos de infracción que conseguí pidiendo la documentación a la comisión. El segundo que conseguí, que estuvo a punto de conllevar una denuncia ante el Tribunal de Justicia por parte del Reino de España, gracias a Dios no soy concreto, pero yo conseguí la documentación de por qué se modificó la cláusula de escape en el año 2008 y se confirma que la comisión, y así lo aceptó el Reino de España, necesitaba la norma de su adecuada compatibilidad con el derecho comunitario. La cláusula de escape, el 115, no está porque el legislador quiera que esté, está porque tiene que estar. Podemos entrar a discutir si es solo con el enfoque del derecho de la libertad de establecimiento, debería ser más amplio, pero es que eso es indiscutible, que ese precepto tiene una conexión directa con el derecho de la Unión Europea y, por lo tanto, el legislador español podrá definir como quiera actividad económica, yo creo que es actividad empresarial lo que define, pero bueno, que lo defina como quiera, pero esa cláusula está para otro tipo de cosas. Entonces, tenemos pronunciamientos del Tribunal de Justicia y alguna opinión, algo general muy claras, en el sentido de que esta asimilación que decíamos, esta concreción de una holding es un abuso, no es así. Luego, ¿cómo consigamos defender ante un tribunal, ¿no? Que esa holding sí, la holding genuina, eso es una segunda derivada, pero de negarla de primeras yo creo que bueno, insisto, que es que hay documentos con la Comisión Europea que confirman que eso no es así. El requisito de baja tributación, en el fondo, el problema de origen de todo esto, ¿verdad? Yo creo que parte de la base de que no sabemos muy claro qué es esa limitación del 5%, ¿no? Con lo cual, si uno no sabe si esto es una limitación material, si es un gasto no deducible, difícilmente puede comparar la tributación que hubiera correspondido en España con la que hubiera en el extranjero. La redacción de la norma lleva un análisis en términos cuantitativos, no cualitativos, y ese es el problema de base. Pero claro, es que tenemos un régimen muy complicado, muy complejo, como es la transparencia fiscal internacional, que se asocia y que nace el problema con su vínculo con una norma particularmente extraña, porque bueno, los que estamos familiarizados con el precepto sabemos que la exención, el apartado 1 y 3, sigue estando ahí, no se ha tocado. En el año 2019 una propuesta que sí que la modificaba. La exención sigue siendo plena y esto es una norma técnica que trata de buscar un equilibrio entre la directiva y lo que puede hacer una ley de presupuestos, muy conflictivo. Y vuelvo a lo que decía antes Germán también, de la inseguridad jurídica y de la tramitación legislativa nefasta. Si uno para pensar, tenemos una ley antifraude que se presentó primero y tenía un análisis de memoria de impacto diciendo que no se preocupen ustedes por la TFI, pues la exención sigue siendo plena. En paralelo, le adelanta por la derecha la ley de presupuestos, que lógicamente con las garantías de tramitación legislativa que tiene una ley de presupuestos, que son esencialmente cero en términos prácticos, ¿no? Te adelanto por la derecha y te meto una norma que anula lo que acabo de decir, análisis de memoria de impacto, sin que usted pueda hacer esencialmente nada, porque es una ley de presupuestos, y que genera, insisto, una situación de una norma que es
a veces pienso que es como muy chapucera y a veces pienso que es muy inteligente, porque está tan mal hecha que no sabes por dónde atacarla. No sabes si atacarla por la directiva, si atacarla por qué límites sufre una ley de presupuestos, si es un gasto o no en la TCI. La conclusión es una situación de inseguridad jurídica muy grave, como nos contaba Andrés antes, pues un dividendo está exento y punto pelota, ¿no? Ahora es un poco, pero no sabemos cómo tributa un dividendo. El 21.5 efectivamente es una cosa que, bueno, ahí se ha quedado. Yo creo que se soluciona con dos palabras. Lo solucionan el problema, porque al final el límite del 15% lo cambiamos en el importe de él y se soluciona, pero no se ha solucionado. Había apuntado, me parece muy, y también está tratado un poco la reflexión del pilar 2. Por un lado, yo en su momento empecé a decir, no, es que esto se va a acabar con la exención porque o esto va a requerir tributación efectiva. Mi reflexión un poco es justamente la contraria, que es, si ya tenemos un mecanismo, se supone, ¿no?, un acuerdo mundial para que los beneficios operativos tributen lo que se ha acordado que es suficiente, pues con más tranquilidad vamos a corregir la doble imposición económica, ¿no? Yo ciertamente lo veía al revés. Lo que sí que me da un poco que pensar es que tanto en la directiva, y sigue estando ahí, como en el pilar 2, el umbral clave para la corrección de la doble imposición económica es el 10%. Y nosotros, desde el año 95, con esta, ¿no?, nos venimos arriba y bajamos del 25 al 5, tenemos un 5. Entonces, el umbral del 5 al 10, en plusvalías más claro, en dividendos, no, porque bueno, puede dar lugar a supuestos en los que hablemos, con la norma que nosotros tenemos ahora, de un dividendo, sobre todo una plusvalía, que esté exenta, 95, pero que no tribute en España, mientras que con el pilar 2 sí. Eso es una cuestión técnica que me gustaría ver si acaba teniendo implicaciones materiales en el artículo 21, como digo, por ejemplo, alterar el umbral clave. Yo lo de las shell companies os lo voy a dejar porque lo tienen que ver mis ojos. Una cosa es que haya una modificación o un sistema de intercambio de información cuando determinada sociedad no cumple los umbrales de sustancia, que los holandeses tienen desde hace muchos años. Eso mi cabeza más o menos lo puede entender. Ahora, esta suerte de, que hemos hablado alguna vez, Andrés, ¿no?, medio atribución de rentas, medio transparencia fiscal internacional, yo creo, y de hecho creo que la administración tributaria también lo ha compartido, bueno, eso está por ver. Y se me estaba olvidando, perdón, la sentencia de Schneider, que es muy interesante, que efectivamente no está en el libro, pero sí que está en las sentencias del Fairness Tax del 2017. Lo que impide la directiva es que haya un 5% en la sociedad matriz, que es la que tiene derecho a corregir la doble imposición con la directiva. En mi opinión, lo que está planteado es la directiva ni la sentencia están abordando el supuesto en el que ese 5% se vaya replicando a lo largo de una cadena de sociedades, de un grupo de sociedades, porque la directiva no otorga como tal derecho a los grupos, que ni se han constituido conforme al derecho español, ni yo eso lo veo, insisto, y esa sentencia del 2017 todavía dicen más claro, no, porque hay más de un 5% en la entidad, en cada sociedad matriz. De primeras, por eso yo no soy muy optimista con ese argumento en el seno de los grupos. Otra cosa es que el grupo fiscal contribuyente único está tributando por más del 100% de su renta, porque la entidad operativa tributa por su renta y cada vez que eso sube dentro de un único contribuyente, que es el grupo fiscal, eso tributa, insisto, más del 100%, pero está tributando un 5% cada vez. Yo, que en su momento me leí el informe del letrado del Tribunal Constitucional cuando la Constitución Europea, ¿no?, ¿os acordáis que iba a haber una Constitución Europea? Se planteaba cómo se coordinaba con la Constitución Española y esencialmente se decía, pero ¿cómo va a ocurrir esto de que la Constitución Europea y la Constitución Española, o el derecho en Europea y el derecho español, constitucional español, creen conflictos? Es imposible, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, porque el Tribunal de Justicia es la sentencia Grupesteria la que hace que ese 5% no se pueda neutralizar dentro de un grupo fiscal, pero en España tenemos un grupo fiscal que es un contribuyente único y que está tributando por más del 100% de su renta. Entonces yo personalmente veía, sí, una suerte muy técnico, lógicamente, pero un choque entre lo que exige la no discriminación, la libertad de establecimiento desde el punto de vista del derecho primario. Si este 5% aplica en el escenario transfronterizo, tiene que aplicar también en el escenario doméstico, aun cuando sea un grupo fiscal, ¿eh? Pero por otro lado veo un contribuyente único, por lo tanto, cierto margen para interpretar que se está alterando la capacidad económica de ese contribuyente único por cuanto tributa por la renta operativa y luego un 5% del dividendo. Y me parece muy interesante la reflexión que hace sobre la
derivada de la sentencia de Schneider en la transparencia fiscal internacional. Ese doble 5% que a todos a mí no lo puedo llegar a entender. Es cierto que habrá que ver si la TFI tiene un mecanismo de corrección en sí misma, esa DDI de la TFI, a ver hasta dónde llega, pero además de que la directiva antiilusión dice que la TFI no debe generar doble imposición, estoy totalmente de acuerdo contigo, en el escenario de la Unión Europea, si nos lleva a un doble 5%, nos lleva a incumplir la directiva. Muy bien, pues nada, desde luego Germán ha puesto un montón de temas encima de la mesa. A mí, me gustaría entrar a varios, voy a entrar solo en uno, ¿no? Y es el tema del concepto de actividad económica. Yo quiero recordar que la directiva del año 2016, que se transpone en España en el año 2021 en relación con la norma de transparencia fiscal internacional, tiene su origen, su germen en la acción 3 del Plan BEPS. La acción 3 del Plan BEPS es una de las pocas acciones en las que no hay normas obligatorias porque fue imposible que los estados se pusiesen de acuerdo en cómo configurar las cosas, ¿no? Lo que hace la directiva, o lo que se nos ha dicho que hace la directiva, es establecer un hard law donde todo era soft law y se dejaban las puertas abiertas a los estados a la hora de implementar normas actualizadas de transparencia internacional o implementar normas de transparencia internacional si es que no las tenía. En la acción 3 de BEPS, si no recuerdo mal, ahí se dice expresamente que en situaciones en las que hay una participación en una filial que está exenta, no necesariamente tiene que aplicar la norma de transparencia fiscal internacional. Y sin embargo, la transposición que se está haciendo por España de la directiva, eliminando el 104, nos conduce a un efecto que es contrario al planteamiento que hace el informe de la acción tercera de BEPS y, por otra parte, nos conduce a una situación de tener que interpretar qué significa actividad económica en los términos exactos que utiliza la directiva, actividad económica de importancia. Lo que quiero poner sobre la mesa es que una transposición de la norma de transparencia fiscal internacional sin entrar a precisar qué es lo que sucede en este tipo de supuestos lleva claramente a una más que evidente posibilidad de que los estados utilicen de forma desigual las normas de transparencia fiscal internacional, porque para lo que unos es una actividad económica de importancia, esto es la participación en una sociedad, cuando están gestionando las participaciones, etcétera, para otros estados que tenían un 104 en su norma de la ley de sociedades, puede no serlo. ¿Quién va a acabar clarificando qué significa una actividad económica de importancia? Pues parece que va a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puntualiza este tipo de cuestiones. Pero aquí lo que habrá que analizar es cómo se está recogiendo también esta práctica en el resto de estados. Es decir, ¿otros estados miembros están haciendo esta interpretación tan radical o están dando vías de salida a la inaplicación de esa norma de mínimos que se recoge en la directiva en situaciones similares a las nuestras? Pues todo apunta a que la respuesta va a venir en unas ocasiones a través de la comparación y en última instancia por elevación, porque alguien va a tener que decir, si no se incorpora una exclusión así, ¿qué significa actividad económica de importancia? ¿Tener una holding que gestionas no realizar una actividad económica de importancia? ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no lo es? Dice el Consejo de Estado, precisamente. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no lo es? Yo hace muchos años que oía a Andrés, con su habitual gracejo, explicar con mucho acierto que una holding lo que hace es to hold, ¿no? Decías con esa claridad expositiva que te caracteriza, ¿no? Y eso es decir, ¿por qué gestionar un conjunto de participaciones si hay sustancia, si hay personal, si hay administradores en los términos que parece que se apuntan en la directiva anti-shell companies? No va a ser una actividad de importancia. La respuesta va a venir por ahí, pero hay que tener inputs de derecho comparado porque, claro, ya se sabía que la directiva iba a dar lugar a un nivel desigual de aplicación de las normas de transparencia internacional, pero esto es realmente serio. Yo solo sobre la actividad económica y haciendo referencia al artículo 5, ¿no? El artículo, nosotros lo que vemos es que el artículo 5 te habla de actividad económica, verla a nivel grupo mercantil, el artículo 42 del Código de Comercio. Entonces, en ese caso entiendo que no deberían ir por el artículo 5 para cuestionarnos o para de alguna manera plantear que la holding sobre la que tienes control y por tanto es del artículo 42 del Código de Comercio, consolidada por integración global, no debería ser una de las sociedades que pudieran entender transparentables por no realizar una actividad económica. Y luego simplemente añadir, la verdad que no me voy más tranquilo, porque el conflicto está, la disputa está y las dudas están, pero
en parte sí me voy más tranquilo, porque muchas de las cosas que habéis comentado todos y que especialmente ha comentado Diego me han tranquilizado bastante. Y saber que hay gente como tú detrás ahí tratando de escribir, apoyando y demás, pues se agradece y cuenta con mi hacha. Y la verdad que tranquiliza. Algunas de las cuestiones que has comentado, la verdad que me tranquilizan bastante. Además, Diego, yo creo que tienes claramente el título del siguiente libro, que es La holding, ese animal incomprendido. Porque es cierto, nadie las entiende. Porque la holding yo creo que no realizan una actividad económica. Yo invito, porque es uno de mis temas favoritos, con lo cual estos dos señores se conocieron, que es las holding endeudadas. La controversia que se suscitó entonces es tremendamente interesante. ¿Para qué sirve una holding? De hecho, cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿y qué hago? No puedes hacer nada, porque hay muchas operaciones en donde se monta la holding sin nada, de pronto tiene una deuda tremenda. Claro, ¿hay alguien allí negociando una deuda de X mil millones de euros? No. ¿Hay alguien allí que toma decisiones sobre esa inversión? No, lo hace el grupo. Entonces, tu punto del grupo es una cosa que habrá que explorar, pero la holding, y vuelvo a mi primera respuesta, hemos prescindido de la motivación por razones evidentes del derecho comunitario y de naturaleza de la norma, pero tenemos que traerlo de nuevo porque lo que justifica la holding probablemente en el 80-90% de los casos son la motivación, la razón de ser que no está en su actividad. Hay otras formas de vida en el sistema, la de la holding. Y alguien tendrá que hacer un esfuerzo, pero parece que estamos dedicándonos a apedrearla con una definición de actividad económica que es el que fabrica tornillos, y así no vamos a ninguna parte, porque la holding ni prestando servicio, porque todos sabemos que es algo muy importante, es un instrumento muy central dentro de un grupo. Entonces yo creo que tu siguiente libro, Diego, que yo creía que iba a ser tu tesis, por cierto, eso, ahí me engañaste, pues iba a ser sobre las holdings, pero bueno. Muy bien, pues es tradición en esta casa pues que este tipo de actos no se alarguen más de una hora. Nos hemos sobrepasado. Voy a dar entrada a una última pregunta que nos hacen desde el más allá y vamos a cerrar el acto. Será Joaquín Welling. Nos preguntan, ¿es incompatible el artículo 14.1c de la Ley del Impuesto a la Renta de los No Residentes por establecer una restricción a la exención de plusvalías derivadas de la venta de sociedades inmobiliarias por entidades extranjeras cuando el 21.3 no restringe la exención cuando se produce esto en el ámbito interno? Toda tuya. Como diría Kerr, me alegra que me hagas esta pregunta, ¿no? Ya no solo porque ya me explico, es porque esta pregunta demuestra por qué hay un quinto capítulo en esta tesis, según este libro, sobre los no residentes, porque están interrelacionados y es y lo que usted diga para unos tiene que decirlo para otros. Se lo dijo el Tribunal de Justicia de España cuando tenía un umbral de participación cualificada inferior en el ámbito doméstico en comparación con el que disponía para la directiva matriz filial. Entonces, insisto, una vez que estamos hablando del libro, ¿no? Que se explica cómo funciona el sistema doméstico, es muy fácil analizar desde el otro punto de vista cómo tenemos que tratar a los no residentes. Entonces, como decía al principio, hay un análisis más general del artículo 21, la Ley General Tributaria, y desde el punto de vista del derecho primario, lo cual incluye analizar cuál es la libertad aplicable en el ámbito del artículo 21, lo cual me lleva a unas conclusiones que yo creo que son, bueno, es una de las tesis de la tesis, ¿no? Que el artículo 21 es muy amplio, obviemos el 5%, es un artículo muy amplio en el ámbito doméstico y que presenta algunas limitaciones muy materiales en el ámbito de los no residentes que generan restricciones en ocasiones a la libertad de establecimiento y en ocasiones a la libre circulación de capitales, que yo creo que es un punto, como en otra foro hablaba el otro día, creo que es un punto inexplorado y que aquí he tratado de explicar porque este artículo también puede suponer una restricción a la libre circulación de capitales y que por lo tanto genera situaciones de discriminación que deben ser atacadas. La que comenta el participante, que le agradezco la pregunta, es una de ellas. Efectivamente, si una sociedad española vende una sociedad inmobiliaria tiene una exención, mientras que si una sociedad de otro país europeo o no europeo vende esa misma sociedad inmobiliaria no puede aplicar una exención. Entonces, bueno, recuerdo que el Tribunal Supremo ya le dijo a España que tenía que extender el 35 del texto refundido a una sociedad francesa. La derivada de eso es el caso particular del tema inmobiliario, clásica fijación del legislador español y que en este caso particular yo creo que es una
una excepción que no encuentra soporte y que efectivamente es una discriminación. Os han hecho alguna pregunta más muy interesante, como la incidencia de la TCI en la persona física, que ya es rizar el rizo, ¿no? Yo creo que eso para otro día lo dejamos, ¿verdad? Lo saco aquí fundamentalmente para dejar a gente con ganas de más y que lean tu libro. Y nada más, quiero agradecer en primer lugar a todos los asistentes, tanto presenciales como online. Quiero agradecer también a nuestros invitados, de los que quiero destacar, que no he dicho antes, que también son profesores en las distintas titulaciones que se imparten en esta casa, con lo cual están en casa. Y quiero agradecer y felicitar a Diego una vez más por su excelente trabajo. Ahora, para los que están aquí presentes, pues tendremos un vino español del que pensamos disfrutar, acordándonos, por supuesto, de todos aquellos que están al otro lado de la pantalla, para bien. Muchas gracias y hasta pronto.